Oscuridad profunda. Antes de sumergirnos en los relatos más escalofriantes, aprovecha para suscribirte al canal. Es crucial para que no te pierdas ningún contenido. Y no olvides dejar tu like, eso nos ayuda a seguir trayéndote los mejores relatos. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Trabajar en un Starbucks nunca fue mi plan ideal, pero necesitaba el dinero. Soy Jenna, estudiante universitaria, y como muchos, dividida entre clases, exámenes y largas horas en el trabajo. Este Starbucks en Seattle era un lugar acogedor. La madera oscura de los pisos, las luces cálidas y el incesante murmullo de las conversaciones lo hacían un refugio cómodo en medio del caos diario de la ciudad. Pero desde mi primer día hubo algo que me incomodó. Había una mesa en el rincón más alejado del local, una pequeña mesa para dos con una silla siempre vacía, y la otra, a veces, ligeramente movida como si alguien la hubiera ocupado recientemente. Era un detalle pequeño, insignificante para cualquiera que no pasara tanto tiempo aquí, pero yo lo noté de inmediato. Cada vez que miraba en esa dirección, una extraña sensación de incomodidad se apoderaba de mí, como si estuviera irrumpiendo en un espacio ajeno. Lo más raro era que, a pesar de ser un lugar concurrido, esa mesa siempre parecía apartada, casi invisible para los clientes, y los empleados evitaban limpiarla a menos que fuera absolutamente necesario. Mis compañeros de trabajo parecían incómodos cuando la mencionaba. «Es solo un rincón», me decían, restándole importancia. Sin embargo, a veces los veía lanzar miradas furtivas hacia esa esquina, especialmente al final del día, cuando las sombras empezaban a alargarse. Una vez, mientras limpiaba las mesas al terminar mi turno, noté que la silla se había movido sola, o al menos eso creí. Me detuve un segundo, tratando de recordar si alguien se había sentado allí. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Para mí, eran solo supersticiones tontas, pequeñas manías de la gente que trabaja hasta tarde y deja volar la imaginación. Pero, en mi interior, no podía evitar sentir que había algo más. Era como si esa mesa guardara una historia que nadie quería contarme, un secreto que estaba al acecho, esperando ser descubierto. La rutina en Starbucks era siempre la misma: servir café, limpiar mesas y atender a los clientes. Pero a medida que pasaban los días, empecé a notar cosas que me parecían cada vez más extrañas. La mesa en el rincón seguía siendo un punto ciego en el bullicio del local. Una tarde, mientras acomodaba los vasos en la barra, noté que una taza de café, ya fría, había aparecido sobre esa mesa. No recordaba haberla servido ni haber visto a nadie sentarse allí. Era un simple vaso de cerámica blanca, con el típico logo verde, pero al verlo, un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez otro empleado lo había dejado allí y se había olvidado de recogerlo. Sin embargo, la sensación de que algo no encajaba persistía. Al otro día, mientras limpiaba los vidrios del frente, vi algo que me dejó paralizada. A través del reflejo, noté una figura borrosa, como la sombra de un hombre con sombrero, sentado en la mesa del rincón. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Fue tan rápido que empecé a cuestionar si lo había visto realmente o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. No tardé en escuchar a mis compañeros hablar sobre el cliente fantasma. Decían que hace años un hombre mayor se sentaba siempre en esa mesa, en silencio, bebiendo su café mientras miraba a la gente pasar. Aparentemente, después de una remodelación, nunca volvió. Algunos decían que había muerto poco después, y otros aseguraban que seguía apareciéndose en su lugar favorito, solo visible en los reflejos del vidrio o en un rincón del ojo. Mi colega Laura, una barista veterana, me contó que una vez, al cerrar, sintió que alguien la estaba mirando desde la mesa del rincón. «No mires hacia atrás», me advirtió.
es mejor no hacerle caso. Me reí nerviosa, pero por dentro no podía evitar sentir que algo muy real estaba ocurriendo. Comencé a evitar esa parte de la tienda, y aunque intentaba racionalizar lo que veía y oía, el miedo comenzó a instalarse en mí, silencioso pero persistente, como una sombra más en el rincón. Las cosas comenzaron a volverse más inquietantes después de aquella conversación con Laura. Lo que al principio eran solo pequeñas coincidencias, ahora se sentían como un patrón imposible de ignorar. Una mañana un cliente que no conocía se sentó en la mesa del rincón. Lo observé desde la barra, preguntándome si él también notaría algo extraño. Minutos después lo vi levantarse, visiblemente incómodo. Al acercarse a la barra, me miró con una expresión confusa. ¿Siempre está tan frío ahí?, preguntó frotándose los brazos. Su voz temblaba un poco. Negué con la cabeza, sin saber qué responder. No había razón para que la mesa estuviera más fría que el resto del local. Fue en ese momento que empecé a conectar los puntos. Todos los que se acercaban a ese rincón terminaban marchándose rápido, y casi siempre con la misma expresión de desconcierto. Con cada turno, la atmósfera se volvía más pesada. Los empleados evitaban la mesa, los clientes no se quedaban mucho tiempo, y yo, cada vez más intranquila, sentía que algo me observaba constantemente. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, vi que la silla estaba ligeramente desplazada. Me acerqué para acomodarla y sentí un escalofrío tan intenso que dejé caer el trapo al suelo. No sabía si estaba imaginando cosas, pero sentía que el rincón estaba más oscuro, como si la luz nunca llegara completamente a ese lugar. Finalmente, después de varios días de dudas y miedo, decidí enfrentar mis sospechas. Una noche, después de cerrar, me armé de valor y fui a la oficina donde estaban las cámaras de seguridad. Sabía que si había algo extraño en esa mesa, las cámaras lo habrían captado. Revisé las grabaciones de los últimos días, con los nervios a flor de piel. Todo parecía normal al principio. Clientes pidiendo café, gente conversando, empleados trabajando, hasta que apareció. En una de las grabaciones, claramente se veía la figura de un hombre con un sombrero sentado en la mesa del rincón. Mi respiración se detuvo. No se le veía entrar ni salir, simplemente estaba allí, inmóvil, mirando en dirección a la cámara. El video no mostraba ningún rostro definido, solo una silueta que, de alguna manera, parecía tangible y real, como si perteneciera a alguien que nunca se había ido. Apagué la pantalla y salí rápidamente de la oficina. No podía creer lo que había visto, pero sabía que no era mi imaginación. El rincón no estaba vacío, y la sensación de ser observada no era una paranoia infundada. A partir de ese momento, mi miedo se convirtió en certeza. El hombre del sombrero seguía ahí, atrapado en un ciclo del que nadie podía sacarlo. Después de ver la grabación, no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre. Me convencí de que necesitaba saber más, así que empecé a preguntar discretamente a mis compañeros de trabajo. La mayoría evitaba hablar del tema, o simplemente se encogían de hombros, fingiendo desinterés. Sin embargo, una noche, Laura finalmente decidió contarme lo que sabía. Ese hombre venía todos los días, me dijo mientras preparaba su bebida al final del turno. Era un cliente regular, siempre con su sombrero y su café negro, sin azúcar. Se sentaba allí, en esa mesa, y apenas hablaba con nadie. Nadie sabe exactamente qué le pasó, pero después de la última remodelación, simplemente no volvió. Algunos dicen que murió poco después, otros que se mudó. Pero lo que se cuenta es que no era feliz y su espíritu quedó atrapado aquí, en su lugar favorito. Laura parecía sincera, pero la historia sonaba demasiado escalofriante para ser cierta. Sin embargo, lo que había visto en las cámaras no era una coincidencia. Quería pruebas, así que busqué información sobre la historia del lugar. Hurgando en artículos viejos y blogs locales, encontré una mención de un hombre mayor que frecuentaba el Starbucks antes de la remodelación. No había mucho sobre él,
solo una breve nota en un foro de internet que hablaba de su presencia constante y de cómo siempre se sentaba solo, observando a los demás con una expresión de tristeza en el rostro. Esa misma noche, después de leer todo lo que pude, volví a trabajar. No podía concentrarme. Sentía que todas las miradas me seguían, pero ninguna era más intensa que la de aquel rincón oscuro. Decidí que necesitaba verlo con mis propios ojos, confrontar a quien o lo que fuera que estuviera allí. Cerré la tienda y me quedé sola, sin el ruido constante de los clientes ni la compañía de mis compañeros. Solo yo, las luces tenues y el sonido lejano de la lluvia golpeando las ventanas. Caminé lentamente hacia la mesa del rincón, sintiendo el aire volverse más frío con cada paso. Cuando llegué, me detuve frente a la silla, la misma que se movía por sí sola. Me senté y miré alrededor, esperando sentir algo, cualquier cosa, y entonces lo sentí. Una presencia abrumadora, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Mi respiración se volvió pesada, y la temperatura pareció descender aún más. No me atreví a girarme, pero vi un reflejo en el cristal de la ventana. El hombre del sombrero estaba allí, sentado justo frente a mí, mirándome con sus ojos oscuros y vacíos. Me congelé, y en ese momento entendí que no era solo una historia. Había algo real, algo que no pertenecía a este mundo, pero que tampoco se había ido por completo. La experiencia de haber visto al hombre del sombrero tan cerca me dejó helada. Apenas pude dormir esa noche, y cuando finalmente logré conciliar el sueño, sus ojos vacíos me seguían en cada sueño, atrapándome en pesadillas de las que no podía despertar. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Sabía que eventualmente tendría que volver a enfrentarme a él, aunque la sola idea me aterrorizaba. Era un jueves por la noche cuando inesperadamente me tocó cerrar la tienda sola. Normalmente, Laura siempre estaba conmigo en los cierres, pero esa vez había tenido que irse antes por un compromiso. Traté de mantener la calma, diciéndome a mí misma que solo eran unas pocas horas y que podría manejar. Decidí acelerar el cierre, queriendo salir de allí lo antes posible. Apagué la mayoría de las luces, dejando solo la tenue iluminación de la barra, y comencé a limpiar las mesas, dejando la del rincón para el final. Mientras recogía las últimas tazas, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La temperatura descendió repentinamente y el aire se volvió pesado, como si algo invisible llenara el espacio. Traté de ignorarlo, pero cuando me acerqué a la mesa del rincón, lo vi. El hombre del sombrero estaba sentado allí, tan real como cualquier otro cliente, con su café frente a él. Su presencia era sólida, tangible. Parecía estar esperando, con la mirada fija en mí, y aunque sus ojos no tenían vida, había algo profundamente perturbador en ellos. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondieron. Mi voz se quebró en mi garganta cuando intenté hablarle, y la habitación pareció cerrarse a mi alrededor. Finalmente, logré dar un paso atrás y parpadear. Al hacerlo, el hombre desapareció, como si nunca hubiera estado allí, pero en su lugar quedó una taza vacía sobre la mesa, con una marca de labios oscura en el borde. Era la misma taza que había visto días antes, pero esta vez no era un accidente ni una coincidencia. Era una prueba de que algo había estado allí conmigo, algo que no pertenecía a este mundo. Corrí hacia la puerta, dejándolo todo como estaba. Mis manos temblaban al intentar cerrar con llave y sentí que, en cualquier momento, podría verlo nuevamente reflejado en el vidrio. Me marché sin mirar atrás, dejando la luz de la tienda encendida, como si eso pudiera mantener a raya la oscuridad que habitaba en el rincón. Después de esa noche, todo cambió. Volver a Starbucks se convirtió en una tortura diaria. Cada vez que cruzaba la puerta, sentía que la tienda me devoraba poco a poco. Mis compañeros notaron mi cambio. Ya no era la misma. Mi energía se había agotado, y cualquier ruido inesperado me hacía saltar. Sabía que no era solo paranoia. Había algo en ese lugar que me estaba afectando profundamente. Mis turnos se volvieron insoportables.
cada vez que me acercaba a la mesa del rincón, mi corazón se aceleraba. Empecé a tomar rutas más largas para evitar pasar cerca, y mis compañeros no tardaron en darse cuenta. Una tarde, mientras cambiaba el filtro de la cafetera, Laura me miró con preocupación. «Jenna, ¿estás bien?», preguntó colocando una mano en mi hombro. Asentí, pero la verdad es que no podía concentrarme. Las imágenes del hombre del sombrero aparecían en mi mente constantemente, y cada vez que cerraba los ojos, lo veía sentado allí, observándome sin expresión, como esperando algo de mí. Había noches en que el miedo me impedía dormir, y las pocas veces que lo lograba, despertaba sudando frío, con la sensación de que nunca estaba sola. Mis colegas comenzaron a hablar entre ellos. La historia de lo que vi esa noche se esparció rápidamente, y todos empezaron a tomar en serio las advertencias que solían ignorar. La tienda, que antes era solo un lugar de trabajo, se convirtió en una especie de leyenda local entre nosotros. Cada pequeño incidente, cada taza que caía o cada sombra que se movía, era atribuido al hombre del sombrero. Nadie quería el turno de cierre, y menos si implicaba quedarse solo. Finalmente, comprendí que no podía seguir así. No importaba cuánto lo intentara, sabía que no había forma de ignorar lo que había experimentado. Mi mente estaba agotada y la ansiedad se volvía insoportable. Había llegado el momento de tomar una decisión. Mi bienestar mental valía más que cualquier sueldo, y aunque no sabía si dejar el trabajo resolvería mi problema, al menos significaría no enfrentarme más a esos ojos vacíos. Llegamos al segundo relato. Si la oscuridad aún no te ha atrapado, deja tu like y comenta mientras puedas. Trabajar en el turno de cierre de un Starbucks en Nueva York no era exactamente lo que tenía en mente cuando acepté este trabajo, pero las propinas eran buenas y el horario se ajustaba a mi agenda universitaria. Soy Alex, un estudiante de arte de 22 años, alto, con cabello castaño desordenado y ojos grises. Y siempre me ha gustado el ambiente de los cafés nocturnos, donde la ciudad nunca duerme y los clientes nocturnos siempre traen consigo un aire de misterio. El Starbucks donde trabajaba no era diferente. Ubicado en una esquina concurrida del centro, con sus grandes ventanales y luces cálidas, era un punto de encuentro constante para trabajadores nocturnos, estudiantes y turistas perdidos. Pero había algo peculiar en trabajar allí de noche, algo que no se sentía durante el día. Era como si el local mismo cambiara de carácter después de las 10 de la noche, volviéndose más oscuro, más frío y, sobre todo, más silencioso. Las luces fluorescentes parecían parpadear más de lo normal, y las sombras se alargaban de maneras que nunca terminaban de parecerme naturales. Mis compañeros de trabajo eran un grupo mixto. Algunos también eran estudiantes, otros simplemente buscaban un trabajo temporal. Todos, sin embargo, compartían una cosa en común. Ninguno de nosotros quería quedarse solo para cerrar. Había rumores entre los empleados más antiguos sobre cosas extrañas que sucedían después de que la última puerta se cerraba y las luces principales se apagaban, pero nadie quería hablar de eso abiertamente. Cada vez que alguien mencionaba los cierres nocturnos, había una incomodidad palpable, un silencio incómodo que lo envolvía todo. Era mi tercera semana trabajando allí cuando me tocó cerrar la tienda por primera vez. Todo parecía normal al principio. Los últimos clientes se marchaban, las mesas estaban casi todas limpias y el sonido de la máquina de café llenaba el espacio vacío. Sin embargo, mientras terminaba de limpiar, no pude evitar notar que algo estaba fuera de lugar. Era una sensación casi imperceptible, un cambio sutil en el aire, como si una presencia invisible se estuviera filtrando desde las paredes mismas del local. No le di demasiada importancia. Pensé que era solo mi mente jugando trucos por el cansancio y la hora tardía.
Sin embargo, ese pequeño detalle fue el primer indicio de que los rumores que corrían entre los empleados no eran solo cuentos para asustar a los novatos. Después de esa primera noche de cierre, comencé a notar cosas que no tenían explicación lógica. Todo empezaba de manera sutil. Un sonido aquí, un parpadeo de luz allá, nada que pareciera fuera de lo común, al menos al principio. Sin embargo, con cada turno de cierre, esos pequeños detalles se hacían más notorios y difíciles de ignorar. Una noche, mientras terminaba de limpiar la barra, escuché un ruido seco proveniente de la bodega. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me sobresalté y dejé de hacer lo que estaba haciendo, esperando escuchar algo más, pero el local volvió al silencio. Con el corazón acelerado, caminé hacia la bodega, pensando que tal vez alguien había dejado mal apilada alguna caja de suministros. Sin embargo, cuando abrí la puerta, todo estaba en su lugar. No había nada fuera de lo normal. Traté de convencerme de que el sonido debía haber venido de afuera, tal vez de algún transeúnte tirando algo a la basura o un ruido en la calle que había resonado dentro. Pero mientras cerraba la puerta, escuché un susurro. Fue tan suave que por un momento pensé que era mi imaginación, pero el tono era claro. No estaba solo. Las cosas continuaron escalando. En otra ocasión, mientras limpiaba las mesas, noté que una de las sillas estaba movida. Había estado seguro de que todas las había colocado correctamente, pero esta en particular estaba girada, como si alguien se hubiera sentado allí recientemente. No le di demasiada importancia hasta que, un par de minutos después, la vi moverse sola, como si alguien invisible se hubiera levantado en ese instante. Mi respiración se volvió entrecortada y el ambiente se sentía más frío de lo normal. Apagué las luces de la sala y regresé rápidamente a la barra, tratando de no pensar en lo que había visto. A medida que me ocupaba de mis tareas, trataba de racionalizarlo todo. Tal vez la silla no estaba bien puesta, tal vez había una corriente de aire, pero nada de eso explicaba la sensación de estar siendo observado, la opresión en el pecho que me hacía sentir como si algo pesado se estuviera acumulando en el local, una presencia que no era bienvenida. Una noche, mientras hablaba con Jamie, uno de los empleados que llevaba más tiempo, le mencioné las cosas extrañas que había notado. Él se quedó en silencio por un momento antes de soltar una risa nerviosa. «Todos lo hemos visto, Alex», dijo, evitando mirarme a los ojos. «Cosas caen solas, se oyen susurros, y a veces sientes que alguien está allí contigo, aunque no veas a nadie. No estás loco. Esto pasa aquí más seguido de lo que quisiéramos». Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. No eran solo supersticiones. Todos lo sabían, todos lo sentían, y nadie quería quedarse solo cuando el reloj marcaba el cierre. Las cosas se volvieron más intensas después de mi conversación con Jamie. Aunque intentaba no pensar demasiado en lo que él había dicho, cada vez que me tocaba cerrar, mi mente se llenaba de imágenes inquietantes de los sucesos extraños que había experimentado. El Starbucks, que alguna vez me había parecido un lugar cálido y acogedor, ahora se sentía frío y amenazante, especialmente después de que las luces principales se apagaban y solo quedábamos el silencio y yo. Una noche particularmente fría de noviembre, estaba solo en la tienda, terminando de barrer el suelo. Afuera llovía a cántaros y el sonido de las gotas golpeando los ventanales amplificaba la sensación de soledad. Mientras limpiaba, escuché de nuevo el sonido del intercomunicador de la cocina, un ruido estático seguido por lo que parecían ser voces. Me acerqué al aparato, pensando que tal vez alguien había dejado un mensaje de voz accidentalmente, pero lo que escuché me dejó paralizado. Las voces eran susurros confusos, entrecortados, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero en una frecuencia baja, apenas audible. Parecían murmurar mi nombre, pero sus palabras eran incomprensibles,
como un coro de lamentos mezclados con llantos lejanos. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba ajustar el volumen o apagarlo, pero nada parecía detener ese ruido infernal. Cerré el intercomunicador y di un paso atrás, respirando con dificultad. Sentía como si el aire en la tienda se hubiera vuelto más denso, como si estuviera atrapado en una atmósfera pesada y opresiva. Traté de retomar mis tareas, pero la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. La luz del pasillo hacia la bodega parpadeaba insistentemente, y una sombra se movió justo fuera de mi campo de visión. Sabía que no estaba solo. Las cosas empeoraron cuando la puerta de la bodega se cerró de golpe detrás de mí, sin que nadie la tocara. Corrí hacia ella y la intenté abrir, pero estaba atascada, como si alguien la hubiera cerrado desde el otro lado. Mi respiración se volvió agitada y por un momento pensé que iba a quedarme atrapado allí. Sentí el pánico apoderarse de mí, y mis manos temblaban mientras intentaba con todas mis fuerzas abrir la puerta. Finalmente se soltó con un chirrido espantoso, como si algo hubiera cedido. Me quedé en el umbral, sintiendo que todo el lugar se movía a mi alrededor. Cerré la puerta rápidamente y me apresuré a apagar las luces, dejando la tienda en completa oscuridad, salvo por la tenue iluminación que venía de la calle. Cuando finalmente salí y cerré la tienda con llave, sentí un alivio momentáneo, pero el miedo seguía ahí, latente, como una sombra que se negaba a abandonarme. Desde esa noche ya no podía ver el Starbucks de la misma manera. Lo que antes era un trabajo común y corriente se había convertido en una prueba de resistencia, donde cada cierre nocturno era un enfrentamiento con lo desconocido. Sabía que algo estaba atrapado en ese lugar, algo que no quería ser ignorado, y que cada noche que pasaba me empujaba más cerca del límite de lo que podía soportar. Las noches de cierre se volvieron insoportables. Cada turno era una prueba de nervios y resistencia, y ya no era solo el miedo a lo desconocido lo que me atormentaba, sino la certeza de que algo estaba muy mal en ese lugar. Había decidido no hablar más de lo que ocurría. Cada vez que intentaba explicarle a alguien lo que sentía, me encontraba con miradas de escepticismo o sonrisas incómodas. Solo Jamie parecía entender, pero incluso él evitaba quedarse solo en la tienda. Una noche particularmente oscura y lluviosa, me tocó cerrar nuevamente, solo. Traté de hacerlo rápido, revisando los mismos procedimientos de siempre: limpiar, apagar luces, cerrar la caja. Sin embargo, al llegar a la bodega para guardar los suministros, las luces del pasillo comenzaron a parpadear violentamente, como si algo estuviera fallando con la electricidad. La sensación de opresión volvió, más intensa que nunca. Entré a la bodega dejando la puerta entreabierta y busqué las cajas que necesitaba mover. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí con un estruendo que me hizo dar un salto. Me giré rápidamente y, al intentar abrirla, me di cuenta de que estaba completamente atascada. Golpeé la puerta con fuerza, llamando a cualquier posible ayuda, pero mis gritos se perdían en el silencio sepulcral del Starbucks vacío. Entonces lo escuché. Los susurros. Esta vez eran más claros, más cercanos, resonando en las paredes de la pequeña bodega, como si cientos de voces se superpusieran unas sobre otras, llenando el espacio con sus lamentos. Me giré buscando la fuente del sonido, pero no había nada. La oscuridad parecía viva, moviéndose como una marea negra que intentaba atraparme. Sentía que no podía respirar, como si el aire estuviera siendo succionado por algo invisible. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo, sumiéndome en la penumbra. La bodega se volvió un lugar claustrofóbico, y las voces se intensificaron, volviéndose cada vez más desesperadas y frenéticas. Sentí un frío gélido que se apoderaba de mi cuerpo, un frío que no era normal, que calaba hasta los huesos y hacía que cada uno de mis sentidos se pusiera en alerta. En medio de la oscuridad, una figura se materializó frente a mí. Era apenas visible,
una sombra oscura con la forma vaga de un ser humano. No tenía rostro, pero sus contornos parecían distorsionarse como si estuviera hecha de humo. Mi cuerpo se paralizó y mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Sentí que algo me sujetaba, una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás. No sé cuánto tiempo pasó. Segundos, minutos, horas. Todo se volvió un borrón, pero en algún momento la figura desapareció tan rápido como había aparecido, y la puerta de la bodega se abrió sola, con un chirrido espantoso que resonó en el silencio. Me tambaleé hacia afuera, temblando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No me detuve a apagar las luces restantes, ni a revisar nada más. Salí corriendo de la tienda, sintiendo las piernas débiles y el miedo envolviéndome como una niebla espesa. No me importó que fueran solo rumores o que nadie más lo hubiera visto. Sabía que lo que había pasado esa noche era real. Algo estaba en ese Starbucks y no tenía ninguna intención de dejarme en paz. Después de aquella noche en la bodega, ya no podía soportar la idea de volver a trabajar en Starbucks. Mi mente estaba constantemente en alerta y cada pequeño sonido me hacía saltar. No podía dejar de pensar en la figura que había visto, en las voces que aún resonaban en mi cabeza y en el frío antinatural que parecía envolverme cada vez que recordaba esos momentos. Sentía que algo de mí se había quedado atrapado en ese lugar, como si hubiese cruzado una línea que no debía. Regresar al trabajo fue inevitable. Necesitaba el dinero, pero cada turno era una batalla contra mi propio miedo. Cada vez que pasaba frente a la bodega, mi cuerpo se tensaba y me aseguraba de que la puerta estuviera siempre abierta, aunque eso significara romper las reglas de seguridad del local. Ya no podía permitirme quedarme encerrado en ese espacio de nuevo. Mis compañeros notaron el cambio en mí. Jamie trató de animarme, pero sus palabras ya no me consolaban. Todo el personal hablaba en voz baja de lo que había ocurrido, y aunque nadie se atrevía a preguntarme directamente, sus miradas decían más de lo que podían expresar. Algunos comenzaron a compartir sus propias historias, relatos de objetos que se movían solos, de ruidos inexplicables y de una presencia que parecía hacerse más fuerte con cada turno nocturno. «No eres el único, Alex», me dijo Jamie una tarde con la voz baja y temblorosa. «Todos hemos sentido algo. Esto no es solo un lugar. Hay algo aquí que no se ha ido. Algunos dicen que es un antiguo empleado, otros que es alguien que murió cerca y nunca encontró la paz. Sea lo que sea, no está feliz y no nos quiere aquí». Sus palabras, lejos de calmarme, solo confirmaron lo que ya sabía. Este no era un simple trabajo, era un lugar marcado, y lo que fuera que estuviera allí no tenía intención de dejar de manifestarse. Mis noches se llenaron de pesadillas recurrentes, donde las sombras me perseguían y las voces se volvían cada vez más claras, llamándome, pidiéndome que regresara. Cada despertar era una lucha por volver a la realidad y convencerme de que solo eran sueños. Pero la línea entre lo real y lo imaginario se volvía más borrosa cada día. Finalmente, decidí que tenía que alejarme de ese lugar. No importaba lo difícil que fuera encontrar otro trabajo. Mi salud mental estaba en juego. Presenté mi renuncia una semana después de aquel encuentro en la bodega. Mis jefes no parecieron sorprendidos y creo que, en el fondo, sabían que nadie podía soportar estar allí por mucho tiempo. El último día, mientras entregaba mi uniforme y las llaves, pasé por la tienda una última vez. Todo estaba en calma, el ruido de las máquinas, las conversaciones apagadas de los clientes y el suave tintineo de las cucharillas contra las tazas. Pero cuando me acerqué a la bodega para cerrar por última vez, sentí una corriente de aire frío y un susurro apenas audible, como una despedida forzada. Salí de allí con la sensación de que había escapado, pero también con la certeza de que no era el final. A veces, cuando paso por esa calle, veo el local a través del vidrio y siento que la tienda me observa, esperando. Porque lo que sea que habita en ese lugar no ha terminado, y lo peor es que yo lo sé.
Dejar Starbucks fue un alivio, pero el miedo no se fue del todo. Aunque intentaba concentrarme en mis estudios y buscar un nuevo trabajo, siempre había algo que me recordaba lo que había pasado. Las noches eran las peores. Cada vez que me quedaba solo en mi apartamento, sentía que una parte de esa oscuridad me había seguido, como si no pudiera escapar del todo de la presencia que había en ese lugar. Unos días después de mi último turno, recibí un mensaje de Jamie. Me contó que las cosas en Starbucks no habían mejorado. Los empleados estaban cada vez más nerviosos y los clientes comenzaban a notar que algo no estaba bien. Nadie quería quedarse hasta tarde y algunos incluso pedían cambiar sus turnos para evitar cerrar. Lo que había comenzado como un rumor entre los empleados se estaba convirtiendo en un problema más serio y los dueños no sabían cómo manejarlo. Decidí pasar por la tienda una noche, solo para ver cómo estaban las cosas y tal vez despedirme de Jamie. Cuando llegué, todo parecía normal desde afuera, pero la sensación de incomodidad regresó tan pronto como me acerqué a la puerta. Miré a través del vidrio, observando el interior vacío del local. Las luces estaban tenues y solo un par de empleados atendían a los últimos clientes. Jamie estaba en la barra, sirviendo café, y me hizo un gesto de saludo cuando me vio. Entré y de inmediato sentí el aire más frío de lo normal. Era una brisa helada que no encajaba con la temperatura de la noche. Me acerqué a Jamie y él intentó sonreír, pero su expresión era tensa. Le pregunté cómo iban las cosas y me respondió que todo estaba igual, pero que la sensación de estar siendo observados se había vuelto más frecuente. Ya no eran solo susurros o sombras, ahora las cosas caían solas y los objetos se movían sin razón aparente. La tensión en el ambiente era palpable. Antes de irme, decidí echar un último vistazo a la bodega. No sabía por qué lo hacía. Tal vez quería asegurarme de que no había sido solo mi imaginación. Cuando abrí la puerta, todo estaba en silencio, igual que siempre. Sin embargo, mientras la cerraba, vi algo en el reflejo del pequeño espejo que colgaba en la pared opuesta. Era una sombra, la misma figura oscura que me había atormentado semanas atrás. No estaba en la bodega, sino justo detrás de mí, mirándome a través del espejo. Cerré la puerta de golpe y cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Mi corazón latía descontroladamente y supe que no podía seguir ahí. Me despedí de Jamie con un gesto rápido y salí de la tienda sin mirar atrás. No sabía si alguna vez volvería, pero estaba seguro de una cosa: lo que sea que estuviera en ese lugar no se había ido y seguía buscando algo o alguien a quien atormentar. Caminé rápidamente por la calle tratando de sacudir la sensación de ser seguido. El ruido de la ciudad me envolvía, pero no lograba disipar el escalofrío que recorría mi espalda. Justo antes de doblar la esquina, eché un último vistazo al Starbucks. A través del vidrio, en la oscuridad de la tienda, creí ver una silueta solitaria, inmóvil, mirando hacia afuera, hacia mí. Aceleré el paso, con la certeza de que, aunque me hubiera ido, parte de mí seguiría atrapada en ese lugar maldito, y que cada noche la tienda seguiría esperando a su próxima víctima. Trabajar en un Starbucks en Los Ángeles puede sonar glamoroso, pero para mí era simplemente un trabajo más. Mi nombre es Sofía, tengo 24 años, soy de origen latino, con cabello largo y oscuro y ojos marrones. Trabajo aquí desde hace unos meses mientras intento abrirme camino en el mundo de la actuación, pero a veces parece que mi vida está atrapada en una rutina interminable de servir cafés y escuchar las mismas órdenes una y otra vez. Aunque la tienda está en una zona concurrida, especialmente por las mañanas, hay algo en las noches que cambia el ambiente completamente. Este Starbucks se encuentra en una vieja esquina del centro, rodeado de edificios antiguos y farolas que parpadean constantemente. El local tiene un diseño moderno, pero si miras bien, puedes notar los rastros de lo que una vez fue.
Un edificio viejo, con historia, y no precisamente una historia feliz. Mis compañeros y yo siempre comentamos que el lugar se siente más pesado después de las 6 de la tarde. Es como si las sombras se alargaran más de lo debido y las luces no lograran iluminar bien ciertas partes, especialmente la puerta del baño. No era raro escuchar ruidos extraños provenientes del baño. Los clientes se quejaban de puertas que no abrían, luces que parpadeaban y un frío inexplicable que envolvía el pequeño espacio. Pero nadie podía explicar lo que realmente sucedía allí. Todos decían que era un mal funcionamiento de la luz o problemas con la ventilación. Pero yo, que pasaba horas y horas en la tienda, empecé a notar que los problemas parecían más que casualidades. A veces, cuando la tienda estaba vacía, me parecía escuchar un sollozo suave, casi inaudible, proveniente del baño. No quería pensar demasiado en eso, pero a veces era difícil ignorarlo. Mi compañero de turno, Diego, un chico alto, con cabello negro y ojos oscuros, siempre bromeaba sobre los ruidos. «Es solo la tubería, Sofía. Este lugar es viejo», decía, tratando de quitarle importancia. Pero había algo en su tono que me hacía pensar que él también había sentido lo mismo. Era como si nadie quisiera admitirlo abiertamente, pero todos sabían que había algo raro en ese baño. Todo cambió una noche en la que me quedé más tarde de lo usual, cubriendo un turno de cierre. Estaba sola, limpiando las mesas y apagando las máquinas, cuando escuché un llanto claro y nítido. Provenía del baño de mujeres. Me detuve, escuchando con atención, y el llanto se convirtió en un sollozo angustiado, como el de una niña pequeña perdida o asustada. No había nadie más en la tienda. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo rápido, y me di cuenta de que esa noche iba a cambiar todo lo que pensaba sobre este lugar. Me quedé paralizada frente a la puerta del baño, escuchando el sollozo que se volvía más angustiante con cada segundo que pasaba. Mi mente trataba de buscar una explicación racional. Tal vez alguien había entrado sin que me diera cuenta, o tal vez era el eco de algún ruido de la calle, pero la tienda estaba cerrada y yo era la única allí. La sensación de estar completamente sola, pero al mismo tiempo acompañada, era sofocante. Finalmente, reuní el valor para abrir la puerta del baño, pero cuando lo hice, no había nadie. Las luces parpadearon un par de veces antes de estabilizarse, y el frío en el pequeño espacio era palpable, como si una ventana hubiera estado abierta durante horas. Revisé cada rincón, convencida de que encontraría algo o alguien, pero todo estaba en su lugar. Sin embargo, el aire estaba cargado de una pesadez que no podía explicar, y el sonido del llanto aún resonaba en mi cabeza. Salí del baño rápidamente y traté de distraerme con las tareas del cierre, pero la incomodidad no se iba. Esa misma noche decidí hablar con Diego al respecto. Él era de los pocos que había trabajado en este Starbucks por más tiempo y seguramente tendría alguna explicación lógica para lo que había escuchado. Pero cuando le conté lo que pasó, su expresión cambió por completo. Su sonrisa se desvaneció y lo vi palidecer. «No eres la primera que lo escucha, Sofía», me dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien más pudiera oírnos. Varios empleados han reportado lo mismo, especialmente durante los turnos de cierre. Una niña llorando en el baño, pero nunca hay nadie. Se dice que hace muchos años, antes de que esto fuera un Starbucks, hubo un accidente en este lugar. Una niña pequeña murió cerca de aquí, y su espíritu nunca se fue. La historia me dejó helada. No sabía si Diego estaba siendo sincero o solo quería asustarme, pero había algo en su mirada que me decía que no era una broma. Decidí que evitaría estar sola en el baño de nuevo, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Los turnos nocturnos eran largos y, muchas veces, inevitablemente tenía que quedarme sola. Los días siguientes, los susurros y sollozos continuaron. A veces eran tan suaves que pensaba que eran mi imaginación, pero otras veces eran tan claros que me costaba mantener la calma.
Una tarde, mientras limpiaba las mesas, una cliente salió del baño con el rostro pálido y me preguntó si había otra salida, porque había escuchado a una niña llorar, pero no había visto a nadie. Intenté tranquilizarla, pero noté que ella también estaba profundamente perturbada. Comencé a preguntar a mis compañeros más sobre lo que sabían, y todos tenían alguna historia sobre ruidos extraños, cosas que se movían solas o sensaciones de frío repentino. El baño parecía ser el epicentro de todo, y aunque nadie lo decía abiertamente, todos tratábamos de evitarlo. Pero mientras más intentaba ignorar los sonidos, más fuertes parecían volverse. Era como si la niña, lo que fuera que quedara de ella, estuviera desesperada por ser escuchada. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que me tocaba cerrar, no podía evitar sentir que algo me observaba desde el baño, incluso cuando no estaba cerca. Había noches en las que los sollozos de la niña se volvían tan claros que era imposible ignorarlos. No sabía qué quería, pero su llanto me ponía los pelos de punta y me hacía sentir un miedo profundo y visceral, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Una de esas noches, mientras recogía los últimos vasos, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. El sonido de la cafetera apagándose resonó en el silencio y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré hacia el baño y vi que la puerta estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado antes de comenzar a limpiar. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y volví a escuchar el llanto, esta vez más cerca y más desgarrador que nunca. Intenté abrir la puerta completamente, pero algo la bloqueaba desde dentro. Empujé con más fuerza y finalmente cedió, pero lo que vi al entrar me dejó helada. Las luces titilaban de manera errática, y el espejo estaba cubierto de marcas de manos pequeñas, como si una niña hubiera intentado salir a toda prisa. No había nadie allí, pero el ambiente estaba cargado de un frío antinatural, y el reflejo en el espejo parecía moverse de manera sutil, como si no estuviera sincronizado con la realidad. Me retiré del baño rápidamente, temblando, y cerré la puerta con fuerza. Estaba convencida de que no podía ser la única que experimentaba esto. A la mañana siguiente, le conté a mi gerente lo que había visto, esperando alguna explicación lógica o al menos un comentario que me hiciera sentir menos sola. Pero en lugar de eso, él me miró seriamente y me dijo que era mejor no hablar de esas cosas. «Los clientes no necesitan saber y nosotros tampoco», dijo intentando restarle importancia. Pero su tono dejaba en claro que él también sabía que algo no estaba bien. Esa misma tarde, mientras hablaba con Diego sobre lo que había sucedido, él me contó más sobre la historia del lugar. Según algunos empleados antiguos, la niña había sido atropellada en la calle frente al local muchos años antes y su espíritu había encontrado refugio en el baño del Starbucks, un lugar que de alguna manera se había convertido en su prisión. Diego estaba convencido de que la niña solo quería ser escuchada, pero algo en mí sentía que había más que eso. Había un dolor profundo, un terror que resonaba cada vez que la escuchaba llorar. Los días pasaban y los incidentes se volvían más frecuentes. Los clientes comenzaron a quejarse de que las puertas del baño se atascaban o que sentían un frío repentino al entrar. Nadie quería usarlo si no era absolutamente necesario, y muchos preferían ir al baño de los hombres, donde las luces no parpadeaban y no había la sensación de que algo o alguien estaba allí. Cada turno nocturno era una prueba de valor, y aunque trataba de concentrarme en mi trabajo, siempre estaba pendiente de cualquier ruido proveniente del baño. Sabía que algo más grande estaba ocurriendo, algo que no podía entender completamente, pero que me estaba afectando profundamente. Sentía que la presencia de la niña no solo era un espíritu errante, era una manifestación de dolor, de una historia trágica que nunca fue resuelta y que ahora se proyectaba en nosotros, los que estábamos obligados a trabajar en ese lugar maldito. Las semanas pasaron y mi ansiedad solo crecía.
Ya no podía concentrarme en el trabajo sin sentir que en cualquier momento escucharía el llanto de la niña nuevamente. Cada noche el miedo se hacía más grande y sentía que su presencia se volvía más fuerte, como si intentara desesperadamente hacerse notar. Mis compañeros también parecían estar más tensos, y muchos comenzaron a pedir cambios de turno para no quedarse a cerrar la tienda. Era una noche de viernes cuando finalmente sucedió lo peor. Estaba sola, terminando de limpiar la barra, cuando las luces de toda la tienda parpadearon al unísono. Me congelé en mi lugar, esperando que el parpadeo se detuviera, pero la luz del baño permaneció apagada. Fue entonces cuando escuché el sonido de la puerta cerrándose lentamente, seguido por un sollozo tan claro y desgarrador que me hizo soltar lo que tenía en las manos. No había más clientes en la tienda y todos los empleados se habían ido hacía horas. Estaba sola con lo que fuera que estaba allí. Mi instinto me decía que debía irme, pero algo me empujó hacia el baño, como si tuviera que comprobar lo que estaba sucediendo, aunque me aterrorizara. Con cada paso que daba, el llanto se volvía más fuerte, más desesperado. Llegué a la puerta y la empujé lentamente. El baño estaba en completa oscuridad, salvo por un tenue parpadeo de la luz que revelaba lo que no quería ver. Allí, en el reflejo del espejo, vi a una niña pequeña. Era una figura etérea, de unos 7 años, con cabello oscuro y rizado y ojos grandes llenos de lágrimas. Llevaba un vestido blanco sucio y desalineado, como si hubiera estado vagando por las calles por mucho tiempo. Sus manos pequeñas estaban apoyadas en el espejo y aunque su boca no se movía, su llanto resonaba en todo el baño. Mis piernas temblaban y mi garganta se secó al intentar hablarle. ¿Estás bien?», logré susurrar, aunque sabía que era una pregunta absurda. La niña alzó la vista y en un parpadeo su reflejo cambió. Ahora no estaba en el espejo, sino parada justo detrás de mí, tan cerca que sentí su aliento frío en mi nuca. Mi piel se erizó y el pánico me invadió completamente. Giré sobre mis talones, pero no había nadie. Solo el baño vacío y un frío intenso que me calaba hasta los huesos. El llanto continuaba, más bajo y apagado, como si se desvaneciera lentamente en el aire. Salí corriendo del baño, cerrando la puerta con fuerza, y apagué todas las luces de la tienda. No podía quedarme un segundo más allí. Mientras corría hacia la salida, podía escuchar el eco del sollozo, como si la niña estuviera siguiéndome, atrapada en un bucle interminable de tristeza y dolor. Cerré la tienda con las manos temblorosas y no miré atrás, jurándome a mí misma que nunca volvería a quedarme sola en ese lugar. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la niña en el espejo y el frío de su presencia me perseguían incluso con los ojos cerrados. Sabía que no podía seguir trabajando en Starbucks, no después de haber visto lo que vi. Lo que fuera que estaba allí no era solo una leyenda o un mal funcionamiento de la luz. Era real y seguía atrapada, esperando que alguien la ayudara a encontrar paz. Después de aquella noche, no volví a ser la misma. El encuentro con la niña me había dejado marcada de una manera que no podía explicar. No solo era el miedo, sino la profunda tristeza que sentí al verla tan perdida, atrapada en un lugar que no le pertenecía. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su rostro se aparecía en mi mente y el eco de su llanto resonaba en mis oídos, impidiéndome descansar. Sabía que debía alejarme, pero sentía una conexión con ella, como si me estuviera pidiendo ayuda. Regresar al trabajo no fue fácil. Mi gerente notó que estaba distante y ofreció cambiarme a otro turno, pero eso no solucionaba el problema. Cada vez que pasaba por el baño, el aire se volvía más denso y el ambiente más frío. Mis compañeros también se dieron cuenta del cambio. Diego me preguntó varias veces si estaba bien, pero no sabía cómo explicarle lo que había visto. Nadie quería hablar abiertamente de la niña, pero todos sabíamos que su presencia se había vuelto innegable. Empezaron a circular rumores entre los empleados y los clientes. Algunos decían que las luces del baño seguían parpadeando incluso cuando no había nadie adentro.
y otros afirmaban haber sentido una presencia detrás de ellos al usar el espejo. Las quejas se hicieron más frecuentes y el gerente intentó arreglarlo mandando a revisar el sistema eléctrico y cambiando las lámparas, pero nada de eso funcionó. El frío seguía allí, como un recordatorio constante de que algo no estaba bien. Las noches se volvieron un tormento para mí. Soñaba con la niña casi todas las noches. La veía llorando, atrapada en el baño o de pie en medio de la tienda, observándome sin decir una palabra. Me despertaba sobresaltada, cubierta de sudor frío y con la sensación de que algo o alguien me estaba vigilando. Mis amigos me decían que tal vez estaba estresada por el trabajo, pero sabía que era más que eso. Había cruzado una línea que no debía, y la niña se había convertido en una parte de mi vida. Un día, después de un turno especialmente pesado, Diego me tomó del brazo y me llevó a un lado. «Sofía, necesitas parar. No puedes seguir así», me dijo con sinceridad en su voz. «Todos hemos pasado por cosas raras aquí, pero lo que te está pasando a ti es más fuerte. Esta tienda no es solo un lugar viejo. Hay algo que nunca debió quedarse y no podemos arreglarlo». Sus palabras me dieron el empujón final para tomar una decisión. Sabía que tenía que irme, que debía alejarme de ese lugar antes de que me consumiera por completo. Presenté mi renuncia al día siguiente, y aunque fue difícil despedirme de mis compañeros, sentí un peso salir de mis hombros al saber que ya no tendría que enfrentarme a esa presencia todos los días. En mi último turno, mientras guardaba mis cosas, pasé frente al baño una vez más. La puerta estaba cerrada y las luces estaban apagadas, pero el aire seguía siendo gélido, y por un momento juré escuchar un sollozo lejano, casi imperceptible. Me detuve frente a la puerta, cerré los ojos y susurré una despedida en voz baja, esperando que, de alguna manera, la niña pudiera encontrar la paz que tanto buscaba. Salí de Starbucks con la sensación de que había dejado algo atrás, pero también con la certeza de que una parte de mí siempre permanecería conectada a ese lugar. Sabía que la historia de la niña no había terminado y que seguiría allí, esperando, llorando, buscando a alguien que la escuchara. Después de dejar mi trabajo en Starbucks, pensé que la pesadilla terminaría, pero la realidad fue otra. Aunque ya no tenía que enfrentarme al baño oscuro y frío todas las noches, la presencia de la niña seguía acompañándome en mis pensamientos y en mis sueños. Intenté mantenerme ocupada, volcarme en mi carrera y dejar atrás lo que había sucedido, pero el miedo y la tristeza seguían latentes, como una sombra que se negaba a desaparecer. Una tarde, mientras caminaba por el centro de Los Ángeles, decidí pasar por la calle donde se encontraba la tienda. No tenía intención de entrar. Solo quería ver el lugar desde afuera y convencerme de que había tomado la decisión correcta. Al acercarme, vi que la tienda seguía igual, con los mismos clientes entrando y saliendo, las mismas luces cálidas que contrastaban con la frialdad que yo sabía que se escondía en su interior. Me detuve frente al gran ventanal, observando el movimiento dentro de la tienda. Todo parecía normal, pero mi mirada se desvió instintivamente hacia el baño. A través del cristal, podía ver el reflejo del pasillo que llevaba a la puerta, y sentí un escalofrío al notar que la luz parpadeaba ligeramente. Me dije a mí misma que era solo un mal funcionamiento, algo que había visto muchas veces antes. Pero no podía quitarme de la cabeza que la niña seguía allí, atrapada en su dolor. De repente, vi a Diego en la barra, atendiendo a un cliente. Levantó la vista y me vio, haciéndome un gesto de saludo con la mano. Le devolví la sonrisa, aunque mi corazón seguía pesado. Justo cuando estaba por alejarme, una figura captó mi atención en el reflejo del vidrio. Una pequeña silueta de pie frente al baño. Era borrosa y apenas visible, pero reconocí su postura, su cabello oscuro y rizado, y el frío intenso que parecía atravesar el cristal. No podía moverme. Mis pies estaban pegados al suelo,
y mi mente se debatía entre la lógica y el miedo. Sabía que debía irme, pero la sensación de que la niña me observaba desde un lugar entre lo real y lo espectral era demasiado poderosa. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de recuperar el control, y cuando los abrí, la figura ya no estaba. Caminé rápido, alejándome del lugar, con el corazón desbocado. No miré atrás, pero podía sentir que los ojos de la niña seguían fijos en mí, desde ese rincón oscuro que se había convertido en su prisión. Lo que sucedía en ese Starbucks no era solo una historia de fantasmas, era un recordatorio de que algunas almas no encuentran la paz y que su dolor puede anclarlas a lugares que no deberían existir. Esa noche, al llegar a mi apartamento, intenté relajarme y distraerme, pero cuando entré en el baño me detuve en seco. El espejo estaba cubierto de un vaho que no debería estar allí, ya que no había usado agua caliente. Y en el centro del espejo, como si una mano pequeña lo hubiera trazado, había una palabra escrita: ayuda. Di un paso atrás, sintiendo que el pánico me invadía. Cerré los ojos y los abrí de nuevo, esperando que fuera solo mi imaginación, pero la palabra seguía allí, clara y firme. Supe entonces que aunque hubiera dejado atrás la tienda, el vínculo que había creado con la niña no se rompería tan fácilmente. Ella seguía buscándome y su historia continuaría persiguiéndome hasta encontrar su desenlace. Cuarto relato, cada vez más profundo en las sombras. Deja tu like, si tienes el valor, y cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te asusta. Trabajar en un Starbucks en Los Ángeles puede sonar glamoroso, pero para mí era simplemente un trabajo más. Mi nombre es Sofía. Tengo 24 años. Soy de origen latino, con cabello largo y oscuro y ojos marrones. Trabajo aquí desde hace unos meses, mientras intento abrirme camino en el mundo de la actuación, pero a veces parece que mi vida está atrapada en una rutina interminable de servir cafés y escuchar las mismas órdenes una y otra vez. Aunque la tienda está en una zona concurrida, especialmente por las mañanas, hay algo en las noches que cambia el ambiente completamente. Este Starbucks se encuentra en una vieja esquina del centro, rodeado de edificios antiguos y farolas que parpadean constantemente. El local tiene un diseño moderno, pero si miras bien, puedes notar los rastros de lo que una vez fue. Un edificio viejo, con historia, y no precisamente una historia feliz. Mis compañeros y yo siempre comentamos que el lugar se siente más pesado después de las 6 de la tarde. Es como si las sombras se alargaran más de lo debido y las luces no lograran iluminar bien ciertas partes, especialmente la puerta del baño. No era raro escuchar ruidos extraños provenientes del baño. Los clientes se quejaban de puertas que no abrían, luces que parpadeaban y un frío inexplicable que envolvía el pequeño espacio. Pero nadie podía explicar lo que realmente sucedía allí. Todos decían que era un mal funcionamiento de la luz o problemas con la ventilación. Pero yo, que pasaba horas y horas en la tienda, empecé a notar que los problemas parecían más que casualidades. A veces, cuando la tienda estaba vacía, me parecía escuchar un sollozo suave, casi inaudible, proveniente del baño. No quería pensar demasiado en eso, pero a veces era difícil ignorarlo. Mi compañero de turno, Diego, un chico alto, con cabello negro y ojos oscuros, siempre bromeaba sobre los ruidos. «Es solo la tubería, Sofía. Este lugar es viejo», decía, tratando de quitarle importancia. Pero había algo en su tono que me hacía pensar que él también había sentido lo mismo. Era como si nadie quisiera admitirlo abiertamente, pero todos sabían que había algo raro en ese baño. Todo cambió una noche en la que me quedé más tarde de lo usual, cubriendo un turno de cierre. Estaba sola, limpiando las mesas y apagando las máquinas, cuando escuché un llanto claro y nítido. Provenía del baño de mujeres. Me detuve escuchando con atención y el llanto se convirtió en un sollozo angustiado, como el de una niña pequeña, perdida o asustada.
No había nadie más en la tienda. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo rápido, y me di cuenta de que esa noche iba a cambiar todo lo que pensaba sobre este lugar. Me quedé paralizada frente a la puerta del baño, escuchando el sollozo que se volvía más angustiante con cada segundo que pasaba. Mi mente trataba de buscar una explicación racional. Tal vez alguien había entrado sin que me diera cuenta, o tal vez era el eco de algún ruido de la calle. Pero la tienda estaba cerrada, y yo era la única allí. La sensación de estar completamente sola, pero al mismo tiempo acompañada, era sofocante. Finalmente reuní el valor para abrir la puerta del baño, pero cuando lo hice, no había nadie. Las luces parpadearon un par de veces antes de estabilizarse, y el frío en el pequeño espacio era palpable, como si una ventana hubiera estado abierta durante horas. Revisé cada rincón, convencida de que encontraría algo o alguien, pero todo estaba en su lugar. Sin embargo, el aire estaba cargado de una pesadez que no podía explicar, y el sonido del llanto aún resonaba en mi cabeza. Salí del baño rápidamente y traté de distraerme con las tareas del cierre, pero la incomodidad no se iba. Esa misma noche, decidí hablar con Diego al respecto. Él era de los pocos que había trabajado en este Starbucks por más tiempo, y seguramente tendría alguna explicación lógica para lo que había escuchado. Pero cuando le conté lo que pasó, su expresión cambió por completo. Su sonrisa se desvaneció y lo vi palidecer. «No eres la primera que lo escucha, Sofía», me dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien más pudiera oírnos. «Varios empleados han reportado lo mismo, especialmente durante los turnos de cierre. Una niña llorando en el baño, pero nunca hay nadie. Se dice que hace muchos años, antes de que esto fuera un Starbucks, hubo un accidente en este lugar. Una niña pequeña murió cerca de aquí y su espíritu nunca se fue». La historia me dejó helada. No sabía si Diego estaba siendo sincero o solo quería asustarme, pero había algo en su mirada que me decía que no era una broma. Decidí que evitaría estar sola en el baño de nuevo, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Los turnos nocturnos eran largos y, muchas veces, inevitablemente tenía que quedarme sola. Los días siguientes, los susurros y sollozos continuaron. A veces eran tan suaves que pensaba que eran mi imaginación, pero otras veces eran tan claros que me costaba mantener la calma. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, una cliente salió del baño con el rostro pálido y me preguntó si había otra salida, porque había escuchado a una niña llorar, pero no había visto a nadie. Intenté tranquilizarla, pero noté que ella también estaba profundamente perturbada. Comencé a preguntar a mis compañeros más sobre lo que sabían, y todos tenían alguna historia sobre ruidos extraños, cosas que se movían solas o sensaciones de frío repentino. El baño parecía ser el epicentro de todo, y aunque nadie lo decía abiertamente, todos tratábamos de evitarlo. Pero mientras más intentaba ignorar los sonidos, más fuertes parecían volverse. Era como si la niña, lo que fuera que quedara de ella, estuviera desesperada por ser escuchada. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que me tocaba cerrar, no podía evitar sentir que algo me observaba desde el baño, incluso cuando no estaba cerca. Había noches en las que los sollozos de la niña se volvían tan claros que era imposible ignorarlos. No sabía qué quería, pero su llanto me ponía los pelos de punta y me hacía sentir un miedo profundo y visceral, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Una de esas noches, mientras recogía los últimos vasos, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. El sonido de la cafetera apagándose resonó en el silencio y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré hacia el baño y vi que la puerta estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado antes de comenzar a limpiar. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y volví a escuchar el llanto, esta vez más cerca y más desgarrador que nunca. Intenté abrir la puerta completamente, pero algo la bloqueaba desde dentro. Empujé con más fuerza y finalmente cedió,
pero lo que vi al entrar me dejó helada. Las luces titilaban de manera errática y el espejo estaba cubierto de marcas de manos pequeñas, como si una niña hubiera intentado salir a toda prisa. No había nadie allí, pero el ambiente estaba cargado de un frío antinatural y el reflejo en el espejo parecía moverse de manera sutil, como si no estuviera sincronizado con la realidad. Me retiré del baño rápidamente, temblando, y cerré la puerta con fuerza. Estaba convencida de que no podía ser la única que experimentaba esto. A la mañana siguiente, le conté a mi gerente lo que había visto, esperando alguna explicación lógica o al menos un comentario que me hiciera sentir menos sola. Pero en lugar de eso, él me miró seriamente y me dijo que era mejor no hablar de esas cosas. Los clientes no necesitan saber, y nosotros tampoco, dijo, intentando restarle importancia. Pero su tono dejaba en claro que él también sabía que algo no estaba bien. Esa misma tarde, mientras hablaba con Diego sobre lo que había sucedido, él me contó más sobre la historia del lugar. Según algunos empleados antiguos, la niña había sido atropellada en la calle frente al local muchos años antes, y su espíritu había encontrado refugio en el baño del Starbucks, un lugar que de alguna manera se había convertido en su prisión. Diego estaba convencido de que la niña solo quería ser escuchada, pero algo en mí sentía que había más que eso. Había un dolor profundo, un terror que resonaba cada vez que la escuchaba llorar. Los días pasaban y los incidentes se volvían más frecuentes. Los clientes comenzaron a quejarse de que las puertas del baño se atascaban o que sentían un frío repentino al entrar. Nadie quería usarlo si no era absolutamente necesario, y muchos preferían ir al baño de los hombres, donde las luces no parpadeaban y no había la sensación de que algo o alguien estaba allí. Cada turno nocturno era una prueba de valor, y aunque trataba de concentrarme en mi trabajo, siempre estaba pendiente de cualquier ruido proveniente del baño. Sabía que algo más grande estaba ocurriendo, algo que no podía entender completamente, pero que me estaba afectando profundamente. Sentía que la presencia de la niña no solo era un espíritu errante, era una manifestación de dolor, de una historia trágica que nunca fue resuelta y que ahora se proyectaba en nosotros, los que estábamos obligados a trabajar en ese lugar maldito. Las semanas pasaron y mi ansiedad solo crecía. Ya no podía concentrarme en el trabajo sin sentir que en cualquier momento escucharía el llanto de la niña nuevamente. Cada noche el miedo se hacía más grande y sentía que su presencia se volvía más fuerte, como si intentara desesperadamente hacerse notar. Mis compañeros también parecían estar más tensos, y muchos comenzaron a pedir cambios de turno para no quedarse a cerrar la tienda. Era una noche de viernes cuando finalmente sucedió lo peor. Estaba sola, terminando de limpiar la barra, cuando las luces de toda la tienda parpadearon al unísono. Me congelé en mi lugar, esperando que el parpadeo se detuviera, pero la luz del baño permaneció apagada. Fue entonces cuando escuché el sonido de la puerta cerrándose lentamente, seguido por un sollozo tan claro y desgarrador que me hizo soltar lo que tenía en las manos. No había más clientes en la tienda y todos los empleados se habían ido hacía horas. Estaba sola con lo que fuera que estaba allí. Mi instinto me decía que debía irme, pero algo me empujó hacia el baño, como si tuviera que comprobar lo que estaba sucediendo, aunque me aterrorizara. Con cada paso que daba, el llanto se volvía más fuerte, más desesperado. Llegué a la puerta y la empujé lentamente. El baño estaba en completa oscuridad, salvo por un tenue parpadeo de la luz que revelaba lo que no quería ver. Allí, en el reflejo del espejo, vi a una niña pequeña. Era una figura etérea, de unos 7 años, con cabello oscuro y rizado y ojos grandes llenos de lágrimas. Llevaba un vestido blanco sucio y desalineado, como si hubiera estado vagando por las calles por mucho tiempo.
Sus manos pequeñas estaban apoyadas en el espejo, y aunque su boca no se movía, su llanto resonaba en todo el baño. Mis piernas temblaban y mi garganta se secó al intentar hablarle. ¿Estás bien?, logré susurrar, aunque sabía que era una pregunta absurda. La niña alzó la vista y en un parpadeo su reflejo cambió. Ahora no estaba en el espejo, sino parada justo detrás de mí, tan cerca que sentí su aliento frío en mi nuca. Mi piel se erizó y el pánico me invadió completamente. Giré sobre mis talones, pero no había nadie. Solo el baño vacío y un frío intenso que me calaba hasta los huesos. El llanto continuaba, más bajo y apagado, como si se desvaneciera lentamente en el aire. Salí corriendo del baño, cerrando la puerta con fuerza, y apagué todas las luces de la tienda. No podía quedarme un segundo más allí. Mientras corría hacia la salida, podía escuchar el eco del sollozo, como si la niña estuviera siguiéndome, atrapada en un bucle interminable de tristeza y dolor. Cerré la tienda con las manos temblorosas y no miré atrás, jurándome a mí misma que nunca volvería a quedarme sola en ese lugar. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la niña en el espejo y el frío de su presencia me perseguían incluso con los ojos cerrados. Sabía que no podía seguir trabajando en Starbucks, no después de haber visto lo que vi. Lo que fuera que estaba allí no era solo una leyenda o un mal funcionamiento de la luz. Era real y seguía atrapada, esperando que alguien la ayudara a encontrar paz. Después de aquella noche no volví a ser la misma. El encuentro con la niña me había dejado marcada de una manera que no podía explicar. No solo era el miedo, sino la profunda tristeza que sentí al verla tan perdida, atrapada en un lugar que no le pertenecía. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su rostro se aparecía en mi mente, y el eco de su llanto resonaba en mis oídos, impidiéndome descansar. Sabía que debía alejarme, pero sentía una conexión con ella, como si me estuviera pidiendo ayuda. Regresar al trabajo no fue fácil. Mi gerente notó que estaba distante y ofreció cambiarme a otro turno, pero eso no solucionaba el problema. Cada vez que pasaba por el baño, el aire se volvía más denso y el ambiente más frío. Mis compañeros también se dieron cuenta del cambio. Diego me preguntó varias veces si estaba bien, pero no sabía cómo explicarle lo que había visto. Nadie quería hablar abiertamente de la niña, pero todos sabíamos que su presencia se había vuelto innegable. Empezaron a circular rumores entre los empleados y los clientes. Algunos decían que las luces del baño seguían parpadeando, incluso cuando no había nadie adentro, y otros afirmaban haber sentido una presencia detrás de ellos al usar el espejo. Las quejas se hicieron más frecuentes, y el gerente intentó arreglarlo mandando a revisar el sistema eléctrico y cambiando las lámparas, pero nada de eso funcionó. El frío seguía allí, como un recordatorio constante de que algo no estaba bien. Las noches se volvieron un tormento para mí. Soñaba con la niña casi todas las noches. La veía llorando, atrapada en el baño, o de pie en medio de la tienda, observándome sin decir una palabra. Me despertaba sobresaltada, cubierta de sudor frío, y con la sensación de que algo o alguien me estaba vigilando. Mis amigos me decían que tal vez estaba estresada por el trabajo, pero sabía que era más que eso. Había cruzado una línea que no debía, y la niña se había convertido en una parte de mi vida. Un día, después de un turno especialmente pesado, Diego me tomó del brazo y me llevó a un lado. «Sofía, necesitas parar. No puedes seguir así», me dijo con sinceridad en su voz. «Todos hemos pasado por cosas raras aquí, pero lo que te está pasando a ti es más fuerte. Esta tienda no es solo un lugar viejo. Hay algo que nunca debió quedarse, y no podemos arreglarlo». Sus palabras me dieron el empujón final para tomar una decisión. Sabía que tenía que irme, que debía alejarme de ese lugar antes de que me consumiera por completo. Presenté mi renuncia al día siguiente
y aunque fue difícil despedirme de mis compañeros, sentí un peso salir de mis hombros al saber que ya no tendría que enfrentarme a esa presencia todos los días. En mi último turno, mientras guardaba mis cosas, pasé frente al baño una vez más. La puerta estaba cerrada y las luces estaban apagadas, pero el aire seguía siendo gélido, y por un momento juré escuchar un sollozo lejano, casi imperceptible. Me detuve frente a la puerta, cerré los ojos y susurré una despedida en voz baja, esperando que, de alguna manera, la niña pudiera encontrar la paz que tanto buscaba. Salí de Starbucks con la sensación de que había dejado algo atrás, pero también con la certeza de que una parte de mí siempre permanecería conectada a ese lugar. Sabía que la historia de la niña no había terminado y que seguiría allí, esperando, llorando, buscando a alguien que la escuchara. Después de dejar mi trabajo en Starbucks, pensé que la pesadilla terminaría, pero la realidad fue otra. Aunque ya no tenía que enfrentarme al baño oscuro y frío todas las noches, la presencia de la niña seguía acompañándome en mis pensamientos y en mis sueños. Intenté mantenerme ocupada, volcarme en mi carrera y dejar atrás lo que había sucedido, pero el miedo y la tristeza seguían latentes, como una sombra que se negaba a desaparecer. Una tarde, mientras caminaba por el centro de Los Ángeles, decidí pasar por la calle donde se encontraba la tienda. No tenía intención de entrar, solo quería ver el lugar desde afuera y convencerme de que había tomado la decisión correcta. Al acercarme, vi que la tienda seguía igual, con los mismos clientes entrando y saliendo, las mismas luces cálidas que contrastaban con la frialdad que yo sabía que se escondía en su interior. Me detuve frente al gran ventanal, observando el movimiento dentro de la tienda. Todo parecía normal, pero mi mirada se desvió instintivamente hacia el baño. A través del cristal podía ver el reflejo del pasillo que llevaba a la puerta, y sentí un escalofrío al notar que la luz parpadeaba ligeramente. Me dije a mí misma que era solo un mal funcionamiento, algo que había visto muchas veces antes. Pero no podía quitarme de la cabeza que la niña seguía allí, atrapada en su dolor. De repente vi a Diego en la barra, atendiendo a un cliente. Levantó la vista y me vio, haciéndome un gesto de saludo con la mano. Le devolví la sonrisa, aunque mi corazón seguía pesado. Justo cuando estaba por alejarme, una figura captó mi atención en el reflejo del vidrio. Una pequeña silueta, de pie frente al baño. Era borrosa y apenas visible, pero reconocí su postura, su cabello oscuro y rizado, y el frío intenso que parecía atravesar el cristal. No podía moverme, mis pies estaban pegados al suelo, y mi mente se debatía entre la lógica y el miedo. Sabía que debía irme, pero la sensación de que la niña me observaba, desde un lugar entre lo real y lo espectral, era demasiado poderosa. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de recuperar el control, y cuando los abrí, la figura ya no estaba. Caminé rápido, alejándome del lugar, con el corazón desbocado. No miré atrás, pero podía sentir que los ojos de la niña seguían fijos en mí, desde ese rincón oscuro que se había convertido en su prisión. Lo que sucedía en ese Starbucks no era solo una historia de fantasmas, era un recordatorio de que algunas almas no encuentran la paz y que su dolor puede anclarlas a lugares que no deberían existir. Esa noche, al llegar a mi apartamento, intenté relajarme y distraerme, pero cuando entré en el baño, me detuve en seco. El espejo estaba cubierto de un vaho que no debería estar allí, ya que no había usado agua caliente. Y en el centro del espejo, como si una mano pequeña lo hubiera trazado, había una palabra escrita: ayuda. Di un paso atrás, sintiendo que el pánico me invadía. Cerré los ojos y los abrí de nuevo, esperando que fuera solo mi imaginación, pero la palabra seguía allí, clara y firme. Supe entonces que aunque hubiera dejado atrás la tienda, el vínculo que había creado con la niña no se rompería tan fácilmente. Ella seguía buscándome,
y su historia continuaría persiguiéndome hasta encontrar su desenlace. Si te gustó el video, no olvides comentar y dejar un me gusta. Hay otras historias en tu pantalla que te pondrán la piel de gallina. Hasta pronto.